Como saben, nuestro lema somos personas reales con historias ciertas y resultados comprobados. Y esta es una oportunidad para nosotros compartir nuestra experiencia, conocimiento con ustedes, y ustedes obviamente educarse cada vez más en el proceso de invertir inteligentemente. Hoy tengo el gran gusto de hablar con un amigo que nos conocemos hace muchos años, Jesús Montesinos. Jesús, buenos días, tardes para ti. Estás en España, ¿cómo estás? Muy bien, Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Jesús. Entonces hoy estamos con Jesús acá y básicamente lo que vamos a compartir es la experiencia de Jesús y su trayectoria como profesional inmobiliario, como inversionista y consejos que nos puede dar como inversionistas para invertir inteligentemente en España. Entonces, Jesús, llevamos ya años que nos conocemos, pero en esta conversación que vamos a tener, esta charla, cuéntanos desde el comienzo tu inclinación y tu pasión por el mundo inmobiliario, cómo nos conocimos y cómo empezó esta relación, esta trayectoria. Y luego vamos conversando sobre cómo se ha madurado y a dónde estamos. ¿Te parece? Bueno, yo realmente llego al mundo inmobiliario por necesidad, porque yo soy ingeniero informático y he trabajado 15 años liderando proyectos de telecomunicaciones muy grandes en España. Para haceros ahora una idea, he sido 5 años el, vamos a decir, el jefe de proyecto del servicio de escuchas de la Policía y la Guardia Civil a nivel nacional. Y después de estar en el estar en el sector tecnológico, pues llega un momento que tomo la decisión de cambiar completamente de vida y topo con el sector inmobiliario. Allí me formo, paso por compañías como Remax, como Comprar Casa y llego a Century 21, que es donde, siendo gerente de la oficina del barrio Salamanca, es donde te conozco, gracias a un programa que hace la marca para formar gerentes, y ahí es donde nos conocemos. Con la suerte de que además, pues bueno, yo creo que desde el principio hubo un feeling. Mm. Para mí, yo creo que eres una de las personas más formadas dentro del sector inmobiliario para todo este proceso y bueno, encantado de compartir contigo todo este camino. Por otra parte, bueno, el sector inmobiliario a mí me llega un momento que lo hago por necesidad, pero me enamora. De hecho, en muchas ocasiones me han vuelto a proponer proyectos tecnológicos y yo tengo claro que este es mi lugar, este es mi camino. Y tengo además la suerte de compartirlo con clientes y con amigos que se dedican a invertir en el sector inmobiliario y consiguen sus retos, consiguen al final que, bueno, que crear un patrimonio y que ese patrimonio trabaje para ti y poner el dinero a trabajar para ti. Ujú. Entonces estuviste en la oficina de Salamanca, que ahora todavía tiene una oficina ahí en Salamanca, con Independiente, a otra en Ávila, donde estuvimos hace poco con un grupo Sí. de nuestro equipo de reinas, explorando oportunidades, conociendo el mercado, y te independizaste, Ujú. hiciste tu trayectoria independiente, y cuéntanos un poco sobre eh, la forma de cómo trabajas y la diferencia entre un comprador, una persona que va a comprar en España, a un inversionista. ¿Qué es lo que es diferente y ah, cómo trabajas con los inversionistas? Personas especialmente, pues obviamente locales, que te van a Ujú. escuchar acá en España, pues te contactarán, y personas no locales, extranjeros, que van a Ujú. invertir allá. Entonces cuéntanos un poco sobre, estás en el mundo inmobiliario, ya tienes tu experiencia. ¿Cómo trabajas con una persona local? ¿Cómo trabajas con una persona extranjera? ¿Cuáles son las diferencias para invertir inteligentemente allá en España? Bueno, la primera diferencia es cuando diferenciamos entre un comprador y un inversor. Ujú, Yo creo que lo que nos diferencia entre un comprador y un inversor es la emoción. Un comprador es una persona que compra por emoción y busca un producto que le guste a él, sin tener en cuenta factores que son determinantes a la hora de comprar un inmueble, como cuál es su valor actual en el mercado, qué es lo que pasará con ese inmueble dentro de 5 años, 10 años, 3 meses, 4 meses. Si ese inmueble realmente tiene más usos que el que realmente él lo quiere dar. Al final, el comprador lo que busca es la satisfacción emocional, sin pensar cuáles son las consecuencias de esa compra que va a realizar.
más allá de si le gusta o no le gusta. Entiendo que lo que busca al final es que cumpla una función en un momento determinado. Hay una estadística que dice que cambiamos de casa cada 10 años porque nuestra situación personal cambia. Pues nos casamos, tenemos hijos, nos divorciamos, nuestros hijos se marchan de casa y esto hace que evolucionemos en las necesidades que tenemos en cada momento, ¿no? Y el comprador, pues lo que hace es cubrir esas necesidades, más allá de tener un plan estratégico para poder generar un patrimonio. Sin embargo, el inversionista lo que tiene es un objetivo que puede estar en ampliar su patrimonio, en posicionarse en una zona, en tener inversiones en diferentes países para dividir el riesgo, en tener diferentes tipos de inmuebles para diversificar el riesgo o unificar todos sus inmuebles en un tipo de inmueble, como pueden ser, por ejemplo, locales o pueden ser pisos. O sea, al final el inversionista maneja muchos más requerimientos que un comprador tradicional. Ese inversionista lo que tiene es un objetivo de rentabilidad o en un momento dado si está comprando para alquilar o si está comprando para vender, lo que quiere es un margen, un retorno que va a tener sobre su dinero en un periodo de tiempo. Entonces, la, la diferencia que yo veo es que el inversionista siempre va a tener en cuenta qué va a pasar el día después al día de la firma. El comprador solo tiene la satisfacción de coger sus llaves e ir a ver su casa, Ujú. decorarla y vivir en ella, ¿no? Y el inversionista, sin embargo, lo que tiene que tener en cuenta pues, son muchos más factores que determinan si la compra ha sido una buena compra o no. Y no tiene tanto en cuenta la estética, pues a lo mejor en una zona amplia que se esté buscando cuál es la ubicación exacta de la vivienda, sino sabe que en esa zona va a tener buena rentabilidad y le da igual si está en una calle o está en otra, ¿no? Sin embargo, pues el comprador tiene que determinar exactamente la zona porque viene condicionada a lo mejor por dónde estudian sus hijos, dónde viven sus familiares. Sin embargo, el inversionista lo que busca es un buen inmueble que dé una buena rentabilidad, ya sea en renta o sea en flipping que llamamos, que es una Ujú. compra para vender. Esto es lo que determina para mí la diferencia entre unos y otros. Ujú. Mi experiencia es que el sector inmobiliario, por ejemplo, en Madrid, es un sector inmobiliario muy rápido. Se necesita tomar decisiones de manera rápida, tener eh, una capacidad de poder señalizar un inmueble de forma inmediata y hacer siempre teniendo en cuenta que a lo mejor estamos haciendo una reserva condicionada a una auditoría, a una due diligence, a que se cumplan una serie de factores, es decir, a lo mejor compramos un inmueble para cambiarlo de uso y nos tiene que dar esa certificación el ayuntamiento y si no la obtenemos, pues esa reserva queda anulada. Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, pero sí que tenemos que ser ágiles en el sector inmobiliario en Madrid. Hay oportunidades, existen oportunidades, no son las habituales, no suelen estar los portales inmobiliarios, sino al final nos llegan porque personas como yo, que estamos dentro, o como tú, que estamos dentro del sector inmobiliario y continuamente estamos hablando con proveedores de inmuebles, Ujú. pues a veces llegan cosas que son muy interesantes y que son, las tenemos que evaluar y tomar decisiones rápidamente. No a lo mejor definitivas, sino únicamente para señalizar y estudiar, pero por lo menos señalizar, porque si no Ujú. señalizamos en lo que hacemos en el estudio, esa oportunidad se ha marchado y tendremos que esperar a la siguiente. Sí, yo creo que es interesante eso que mencionas acá porque yo creo que uno de los factores más críticos trabajando con inversionistas extranjeros, tanto tú allá en España como nosotros acá en Estados Unidos, si una persona de Latinoamérica, por ejemplo, quiere invertir, ah, conoce el mercado que de pronto es en una moneda más fuerte como es un euro o un dólar. Sin embargo, el proceso de pronto no es tan familiar para España como es para Estados Unidos. Por ejemplo, creo que en España, como en Colombia, como en Latinoamérica, porque creo que venimos, las leyes y todo vienen de ahí, tienen unos procesos que en Estados Unidos no hay. Existen procesos, pero son mucho más simples. Sin embargo, esta parte de separar una vivienda, hay un factor de confianza que si el inversionista extranjero, creo yo, no conoce el proceso de antemano, no ha estudiado el proceso, no está familiarizado, familiarizadas, si lo hacen como persona natural, persona jurídica, cuál es el impacto tributario. Sí, Ah,
la forma que tiene que reportar ese activo en su país. Entonces Ujú. creo que la preparación en las entrevistas que hemos tenido, en las charlas con otras inversionistas, Jesús, de Latinoamérica, invirtiendo acá, dicen que el reto número uno que tenían y la solución que encontraron para haciendo esto es preparación, que a veces son 3, 4 meses de preparación. Sí. eh, Primero que todo, conociendo a la persona, que sea una persona de confianza. Segundo, conociendo el proceso, Ujú. entendiendo el proceso. Y tercero, sabiendo que la persona de confianza conoce el proceso también, ha invertido y está ayudando, y eso es lo que nos diferencia a nosotros, que se llama inversionistas ayudando a inversionistas. Que yo Claro. puedo decirte a ti, Jesús, así como cuando viniste acá con Paloma a la casa, mira, este es mi edificio, esta es mi casa, o sea, soy inversionista, estas son las propiedades que Sí. tengo. Pero no por presumir que tengo ni por impresionar a nadie, sino simplemente para crear la impresión de que lo estoy viviendo, lo estoy haciendo, lo he hecho. Hablaba con otro cliente que decía, mira, la experiencia contigo es que uno chequea porque nos chequean. Alguien va a chequear Sí, quién es claro. Jesús Montesino, alguien va a chequear quién es Saúl Serna, va a chequear quién es Cristian, quién es María, quién es Paloma, quién es Marta. Y lo deben hacer. Esa es parte de la preparación. Sí. Entonces, el tener un perfil claro, y creo que las tres cosas que he identificado contigo, y acá también en Estados Unidos, que creo que son relevantes para los mercados, es que conozcan la persona que se va a encargar de acompañarnos, a ti, en Ujú. este caso en España. Que conozcan el proceso que se sigue, en caso de que tú no estés, que siga el proceso. Yo siempre le digo a las personas, acá está el proceso, a veces dicen, y Saúl, se van a copiar. Es que, ¿qué pasa si me muero mañana? ¿Qué pasa con la plata de Jesús si yo me muero mañana? Jesús tiene Ujú. que seguir con el equipo y con el proceso. Es así Ujú. de sencillo. Y tercero, que la persona que lo está haciendo conoce el proceso y lo guía en el proceso y lo ha hecho. En Ujú. España, cuéntanos un poco de pronto este proceso, Jesús, porque ya estás acá, estás en Reina. Cuéntanos un poquito del proceso y de tu experiencia invirtiendo o con inversionistas. ah, Ujú. ¿Cuáles son los retos que han tenido, tanto por no saber como por saber y haciéndolo? Cuando estamos hablando de un inversionista extranjero, Ujú, bueno, hay varios retos a la hora de llegar a España. Tú los has vivido cuando has invertido aquí. Pues es primero el determinar. Hay que determinar claramente cuál va a ser nuestro objetivo. Yo creo que es lo primero que debemos de hacer. Si nosotros vamos a comprar una unidad para cuando lleguemos a España, tener nuestra casa y mientras tanto, mientras no estamos, se esté explotando o la tengamos cerrada o lo que sea, no vale la pena que hagamos muchas cosas. Simplemente hay que sacar un NIE, hay que transferir el dinero a una cuenta bancaria que tengamos en España y comprar el inmueble. Ya está, ujú, no hay más. Eh, pagar, claro, los impuestos y todo el procedimiento. Pero si realmente estamos pensando en hacer inversiones en España, eh, pues de forma repetitiva y buscar el conseguir una rentabilidad en euros, dejando nuestro dinero aquí para que vaya rentando y luego llevarnos parte de los beneficios a nuestros países de origen, entonces ya sí que tenemos que crear una estructura. Esa ujú, estructura parte por tener una empresa patrimonial. En España no es obligatorio que tú tengas un socio autóctono, o sea, un socio español, como en otros países ocurre. No es obligatorio, tú puedes ser el dueño de tu empresa, pero sí tienes que tener un representante fiscal en España. ¿Por qué? Porque la hacienda pública tiene que saber con quién habla, a ujú, qué dirección de correo electrónico le manda las notificaciones. Tiene que ujú, haber un representante. Y esa empresa que hemos creado tiene que tener, a su vez, una cuenta bancaria en la que podamos transferir el dinero. Lo normal para darle velocidad a esas inversiones es que nosotros constituyamos la empresa bancaria, nosotros desde España creemos la empresa, perdona, incorporemos la cuenta bancaria y luego se la vendamos a esa persona extranjera. Es lo más rápido, ujú, porque si esa persona extranjera tiene que explicar a los bancos de dónde proviene su dinero, hacer todo este trámite, es mucho más lento. Una vez que ya tenemos esto, que él puede adquirir el 100% de la empresa y dejar un representante fiscal, o sea, se queda ujú, ya toda montada. ujú, Una vez que tenemos esto, sí que es conveniente tener un apoderado, ya sea una persona de confianza, como puedo ser yo para ti, por ejemplo, ujú, ujú, o cualquiera
de nuestros clientes que decida, bueno, pues es que quiero una persona a lo mejor que no sea Jesús, que sea un tercero, que sea un abogado, Ujú, pero que esté apoderado, que tenga ujú, capacidad de firma, que tenga capacidad de realizar una transferencia, firmar una ujú, reserva, firmar unas arras. ujú, Esto nos da mucha velocidad. ujú, ¿Por qué? Porque al final ya tiene los poderes, ya puede ujú, ejecutarlo. Si tenemos que esperar a hacer unos poderes en origen, apostillarlos, mandarlos al país, todo esto requiere mucho tiempo. ujú, Una vez que tenemos todo esto, ya estamos preparados para poder invertir. Ya tenemos una empresa, tenemos ujú, cuentas bancarias, a lo mejor no es necesario tener todo el dinero en la inversión en la cuenta ujú, bancaria, pero sí ujú, tener un porcentaje, digamos un 10% para por lo menos cubrir la reserva y las arras. Hasta ujú, ahí podemos cubrir con ese 10% en España y luego tomarnos nuestro tiempo, que normalmente se dan 45 o 60 días para cerrar la operación en ujú, notaría, y ahí hay tiempo más que suficiente para mandar el dinero, pasar ujú, la prevención de blanqueo de capitales y hacer todo esto. Entonces, yo creo que esta sería un poco los pasos ujú. más sencillos para Sí, poder, sin yo entrar creo en eso es que, detalles. perdona que te interrumpa, yo creo que esto es muy valioso y en esta charla pues no podemos hablar de todos los pasos, toca que Claro. las personas que estén interesadas y haremos charlas con personas apropiadas del equipo de Jesús para esto, Ujú. así como lo hicimos cuando estuvimos en España, pero básicamente es el mismo sistema que usamos en el equipo, que es Format. Sí, La F va antes de la O, o sea, sí, la parte financiera va antes de la O, que es la oportunidad. Entonces las personas a sí. veces por, por costumbre, por ansiedad, primero que todo no confían porque no Ujú. conocen. Y es lo típico de cualquier parte. Yo no confiaría en ti si me muestras una oportunidad, lo bueno que es la oportunidad, y de pronto me dices, bueno, hay que hacer la firma porque el mercado de Madrid es rápido. Pues lo primero que hago es, gracias Jesús, nos tomamos una cañita, una tapita y nos vemos, Ujú. porque no hubo esa, no se abonó, no se preparó todo esto. Yo creo que Claro, al tener la F de las finanzas, tanto la forma como se va a comprar, el objetivo de la inversión, si se va a crear la corporación, si tú montas absolutamente todo tu equipo, montas todo y luego me dice, Saúl, ya está montada con el nombre que escogimos, con todo están dando, están las cuentas, simplemente te la transfiero, eso tiene un costo de X. Y se eso es. avanzó y quedó hecha. Ya está la F, ya se invirtió el dinero, ya se sabe qué monto tiene, ya sabemos qué presupuesto tengo, ya sé cuáles son las condiciones, incluyendo una que es interesante de lo que aprendí invirtiendo en España, que fue, mira, Saúl, tú vas a pagar un porcentaje comprando. En Estados Unidos es lo opuesto, es como el idioma español-inglés, ¿no? The red car Ujú. en inglés y en español the car is red. Sí, Entonces, la comisión la pagas al frente allá, sí. acá se paga diferente. Entonces, allá cuando yo iba a comprar algo por 200.000 euros, tengo que pagar como un porcentaje de esos En doscientos Madrid mil. es un 6%. 6%. Acá se paga, acá lo paga el que vende, que es la comisión aparte de eso, pero allá lo paga el que compra. Sí, bueno, y luego hay que tener en cuenta que si organizamos una empresa que es patrimonial y lo que estamos comprando es un inmueble que vamos a vender en menos de 3 años, nos Mm, podemos acoger en Madrid mm, a una bonificación de un 4%, que lo que solo pagaríamos el 2% de impuesto de transmisiones patrimoniales. Otra mm, cosa son los mm, honorarios que haya mm, que pagar mm, por la compra, por la mm. venta, esto Exacto. ya es otra historia. Pero a nivel de Sí. impuestos es esto. Entonces, yo creo que así como estamos hablando acá de educación, esta es como nuestra primera conversación. Ojalá muchas Ujú, personas se interesen en esto porque viene un proceso de educación. La inversión en realidad no es la compra, siempre lo he mantenido. La ujú. inversión es el tiempo que uno toma para aprender cómo hacerlo, el tiempo Claro, que uno toma para evaluar cómo lo está haciendo y el tiempo que toma para vender y decir qué fue lo que hice. sí, Y sí. esa es la inversión. La compra es una cosa, la renta es otra cosa, la venta es otra cosa, pero es parte de la inversión, no es la inversión en sí. Y por eso en esto de inversionistas ayudando a inversionistas es cómo te ayudamos a invertir inteligentemente. Tienes que aprender, tienes que preparar. Entonces la F de Format siempre va primero y eso es un capítulo completo. Y luego viene la O, que es lo que todo el mundo quiere. Y en Format, como lo ven en los diálogos y en las páginas, la O es esa oportunidad que se está moviendo. Cuéntanos un poquito de la O, las oportunidades que ves ahora en Madrid. ¿Qué oportunidades hay para dos partes, Jesús? Una, si yo quiero comprar algo para vacaciones, para estar ahí, que se rente por Airbnb mientras no estoy, luego voy. Y la otra, para inversión. ¿Qué ves en Madrid? O cuéntanos un poquito, estuvimos en Ávila.
que es más Ujú. accesible para un inversionista que tenga $150.000, o sea, Sí. 130.000 euros, por ejemplo. Con eso, ¿qué puedes conseguir? Más o menos qué números dan. Y tenemos clientes de la compañía también que han invertido allá. Entonces, cuéntanos qué oportunidades ves en este momento en Madrid para este año y cómo ves el mercado en los siguientes 2, 3 años en España. ¿Va a seguir Ujú. subiendo? ¿Va a haber crisis? ¿Qué es lo que ves como inversionista? Hablando de los objetivos. Una persona dice, mi objetivo es tener flujo de caja y tú le dices, como vendedor, compre esto y te ganaste la comisión. O como inversionista, ¿lo harías tú? Y en los siguientes 3 años más o menos, ¿dónde estarías? Entonces, ¿qué oportunidad ves? Y esa va pegada con la ERI. ¿Qué retorno le ves en los siguientes 3 a 5 años a esa oportunidad? Tanto en Ávila como en Madrid. Bueno, estamos viviendo, España en general está viviendo un boom en el sector turístico bastante importante. El otro día sacaron una noticia que dicen que estaban habiendo un hotel cada 2 días en Wow. España. La cadena Meliá acaba de conseguir sus mejores números y acaba de llegar a 150.000 camas a nivel mundial. La cadena Meliá es una cadena de hoteles española. Ujú, Entonces, la demanda que tenemos en Madrid en concreto, pero en otros lugares, es muy alta. Entonces, enfocados en inmuebles que vamos a utilizar por Airbnb, que lo vamos a usar durante un tiempo y lo vamos a alquilar, estamos hablando de que ahora mismo tenemos inmuebles como la última oportunidad que te pasé, que es un ujú, inmueble de 208 metros, ¿vale? Cuadrados, que lo conseguíamos, el precio de mercado era 1.150.000 euros, lo estábamos consiguiendo en 875.000 euros. Ese ujú, inmueble se estaba alquilando a 7.000 euros al mes. ujú, Estamos hablando que esto nos da en torno a unos 15 euros el metro cuadrado por día. ujú, ujú, Entonces, las rentabilidades en Airbnb están garantizadas, o sea, la necesidad de plazas son altísimas. Lo que pasa es que el sector Madrid cada vez es un mercado más caro, es decir, que el acceso a oportunidades de este tipo, pues nos estamos moviendo en parámetros de 300.000 euros hacia arriba. Cuando nosotros estamos viendo también oportunidades, ¿qué ha hecho la Comunidad de Madrid? ¿Qué está haciendo la Comunidad de Madrid? Está reorganizando todo el parque de oficinas. ¿Por qué? Porque desde la pandemia se está viendo que el volumen de oficinas que es sobrante es muy grande. Y se estima que en Madrid se van a dar entre este año y los próximos 3 años licencias suficientes como para convertir las oficinas existentes a hacer 20.000 viviendas con el suelo que hay de oficinas. Estamos hablando de muchas viviendas, ¿eh? ujú, Entonces, Madrid es un mercado que está adaptándose a las necesidades que se tienen, sobre todo, todas esas viviendas van a ser viviendas de alquiler, ujú, no van a ser ujú, viviendas para ujú, residencial, sino para ujú, alquilar. ujú, Con lo que es un mercado que se está adaptando muchísimo. Para valores por debajo de los 150.000 euros, nos tenemos que ir a operaciones fuera de Madrid o en las ujú, provincias que ujú, estén anexas, como puede ser Ávila. ujú, Aquí estamos pudiendo tener inmuebles en 130, 140, 150.000, que nos están dando un torno al 7,3% neto. Y esos son bastante accesibles, porque ujú, nosotros otra de las cosas que nos gusta con los clientes es que podamos hacer un escalado en esas inversiones. ¿Qué significa esto? Vamos a un modelo muy parecido al que tienes tú en Rockford, que compramos una vivienda que estemos buscando que vaya a tener una plusvalía y que además su renta vaya subiendo. La renta está subiendo. O sea, ujú, en Ávila hemos pasado de alquilar en 450 a alquilar en 650 en cuestión de 2 años. ujú, Estamos hablando de una subida de un ujú, 35% en la renta. ujú. Y el valor de la vivienda también está subiendo, pero porque las necesidades de Madrid están haciendo que La haya gente vaya. personas Ujú, que ujú, estén buscando en las provincias limítrofes. Aparte hay que decir que las comunicaciones en España a nivel de trenes, de autobuses, son muy buenas.
Entonces, Sí. el hecho de irte a vivir a una población que esté fuera de Madrid conlleva que la diferencia de tiempo tampoco es tan grande. Entonces, está abriendo mucho el abanico Ujú, y está habiendo muchas oportunidades. Hay otra oportunidad que está surgiendo ahora, muy interesante para pequeños inversores que quieran arrancar, que es el rent to rent. Es decir, se están consiguiendo casas que tienen muchas habitaciones, 4, 5, 6 habitaciones, cerramos contratos de alquiler con los propietarios, en el que nosotros le pagamos una renta fija y nosotros alquilamos por habitaciones. ujú, Y esto está ujú, dejando una mayor rentabilidad. Hay que hacer una pequeña inversión en el inmueble para adaptarlo a este negocio, pero cerramos contratos de alquiler por 7, 8, 9 años, de tal manera que sean interesantes. ujú, Entonces, podemos tener en España muchos tipos de oportunidades. También debemos de catalogar qué tipo de inversor tenemos enfrente. Si es un inversor, pues, más echado para adelante, muy conservador, no quiere cambios de uso, pero tenemos muchas oportunidades. Hay ujú, muchos locales que se están quedando. La tecnología bancaria en España es de las más punteras. Pensar que nosotros en España tenemos muchos de los grandes bancos mundiales, como el Banco Santander, el BBVA, que están reduciendo el número de sucursales y todos esos locales se están quedando libres y se está haciendo una transformación en vivienda. También somos de los países que somos más longevos del mundo, que la gente vive muchos más años, con lo que nuestra población es más mayor y el acceso a la vivienda para mayores tiene dos factores. Uno, que sea accesible, que un local es súper accesible porque no tiene escaleras, y dos, que sea barato. ujú, claro, Y esto es lo que conlleva que se estén haciendo tantos cambios de uso de local a vivienda. Esto es otro claro. de los negocios que muy punteros aquí en España. Yo creo que en esta conversación, Jesús, que hemos tenido, gracias, eh, es interesante. Si quieres contarnos un poco de tu experiencia como inversionista, ah, te lo agradezco. Y luego ya pues estaremos haciendo más conversaciones sobre cosas más puntuales. Entonces la F siempre va primero y es la formación, así como las finanzas. Yo creo que para tomar en realidad ventaja de una oportunidad, tienes que estar en forma. Es Ujú. como la oportunidad de hacer una maratón, pues tienes que estar en forma para la maratón. La Tienes que estar oportunidad, preparado. la preparación es la que en realidad define el rendimiento. Y la Ujú, palabra rendimiento, como lo saben los cursos, tiene dos partes, ¿no? Rendir y miento. ujú, Entonces, rendimiento. Mucha gente miente acerca de si le rinde o no le rinde porque no están preparados. Entonces, son cosas tan sencillas que en realidad el orden de los factores sí altera el producto de una inversión. ujú, Si las finanzas van después, es el miento antes del rendi y tiene que rendir. Entonces, creo que esa parte es importante. Las oportunidades, obviamente, en los mercados se ajustan de acuerdo a lo que se necesita. Y ayer hablaba con un inversionista domingo y me mandaba por WhatsApp, me decía, tú sabes que como comprador sería más flexible, como inversionista absolutamente no. Son mis ujú. números los que Claro. determinan esto. Entonces la respuesta es, nos has enseñado esto y ahora entonces no puedo manejar esta parte. Y, y qué interesante, porque entonces esta persona está en forma, Ujú, sabe sus finanzas, sabe la oportunidad que tiene, sabe el retorno que espera y sabe lo que está dando el mercado. Y la forma tanto de adquirir como de vender. Entonces está ujú. FORM, form, la A, que es la que sella, la forma, es, ok, ¿cómo lo adquiero? ¿Cómo lo vendo? Pero tiene que tener todo eso antes. Todo, Claro. o sea, a ti te tienen que dar las cartas, tienes que leerlas, tienes que saber cómo las ordenas, tienes que saber qué mano tienes antes de ponerla en la mesa y ponerte a apostar. El que compra apuesta sin haber aprendido el juego. Entonces eso es un riesgo, es una ruleta en realidad que puedes perder mucho. Entonces, gracias por toda esta información, Jesús, el día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia y obviamente acá compartiremos tu contacto y todas las personas que estén interesadas te contactan. Nos seguiremos en otras charlas porque este tema de España es interesante, pero debe haber una preparación antes de tomar acción, que es lo que hacemos como inversionistas ayudando a inversionistas. Entonces, para terminar, cuéntanos un poquito sobre esto y, Bueno, y os puedo continuamos. contar la última inversión que he hecho. Ujú, Yo, dentro del sector inmobiliario, no sé por qué, por cuestiones, toco muchas herencias. ujú, Uno de mis principales clientes ha sido un grupo que se llama Grupo Hereda,
que se dedica, es especialista en herencias. Entonces, llegó a mis manos una herencia de una vivienda, pues era una vivienda unifamiliar, tenía 125 metros de casa principal, una casa secundaria de otros 30 metros, garaje, en una parcela de 3.000 metros cuadrados. Y esta vivienda en el mercado estaba en torno a 130.000 euros, pero tenía un problema, que era que la persona que falleció allí tenía síndrome de Diógenes y la vivienda estaba llena de basura. Y la compramos en 90.000 euros, 40.000 euros por debajo. Limpiamos la vivienda, la reformamos, invertimos 15.000 euros más y acabamos de venderla en 150.000 euros. Entonces, este tipo de producto es un producto que normalmente no está en el mercado. Nadie te ofrece una vivienda llena de basura, ¿no? El tema es buscar un poco cuál es la inversión que tú tienes que hacer para conseguir esa rentabilidad. Y normalmente hay oportunidades. Otra oportunidad interesante es esta que hemos hablado antes, que es una vivienda en la que el comprador que fue a comprar entró, señalizó y no estaba preparado, no estaba preparado, no había hecho su trabajo. ¿Y qué le pasó? No podía cumplir la escritura. Entonces él había dado 50.000 euros de señal, le habían dado un plazo para escriturar y no tenía el dinero. Entonces ahí llegamos nosotros para, bueno, pues retomar ese testigo. Esa oportunidad, sí. Y nosotros nos beneficiábamos. ¿Por qué? Porque comprábamos la oportunidad de compra, pero esa oportunidad no está en la escrituración. Es decir, nosotros íbamos a comprar en 875.000, pero como había que pagar un dinero a esa persona que había localizado la oportunidad, nosotros escriturábamos en 780.000. Y por lo tanto, ese 6% que estábamos hablando, o ese 2%, claro, en 100.000 euros ahorrarte un 2% o un 6% es dinero. Entonces, este tipo de oportunidades en una vivienda que ya está en el mercado turístico, que está dando 7.000 euros todos los meses, es una rentabilidad del 8,5%. La primera opción ha sido una opción de compra para vender, que hemos entrado en un precio muy por debajo de su precio de mercado debido a la situación del inmueble. Y la segunda es una oportunidad que encontramos ese cliente que necesita esa ayuda para salir él de la operación y nosotros nos beneficiamos de ella, y es una oportunidad de comprar para alquilar con una serie de rentabilidades. Estas son el tipo de inversión en la que yo me encuentro cómodo, que a lo mejor para un inversionista más tradicional o menos arriesgado, vamos a decir, pues a lo mejor este tipo de inversión le da un poco de reparo. Pero cuanto más riesgo tenemos, pues normalmente en todos los productos de la vida, en los financieros, los fondos de inversión que tienen más riesgo, pues dan más rentabilidad. Entonces, Sí, hay que y depende, y yo creo que al final se resume que en una frase que todos de pronto la hemos escuchado en un momento de la vida a otro, que tienes que estar presente para ganar. efectivamente. Tienes que estar ahí para ganar, porque si no conoces el mercado, si no estás ahí y si no la aprovechas, pues te quedas patinando. Yo creo que este proceso, a veces los vendedores se frustran y no los inversores, porque el vendedor quiere vender y cobrar y ya, y el inversor quiere invertir el tiempo, el recurso, y además él no va a vivir ahí. Hay Claro. situaciones que uno va a vivir ahí, pero trabaja el dinero. Y yo sé que estos amigos europeos, y así como Franklin acá y los de allá, y Roosevelt, pues ellos en realidad no tienen sentimiento, ellos están es para rendir. Pero ¿cómo Claro. rindes tú al ritmo? Yo creo que al final del día lo más importante, Jesús, y gracias por el tiempo, es con personas de confianza que conozcan el proceso y que tengan el interés del inversionista y como inversionista. Una de las reglas que tenemos acá en el grupo es obviamente que no ofrecemos ni mercadeamos a propiedades que uno mismo no esté dispuesto a comprar, a invertir. Entonces, simplemente por comprar algo para ganarse la comisión, pues creo que eso arriesga la relación, ¿no? A veces la comisión arriesga la relación.
cuando se enfoca en una relación, la comisión es automática. Pero Y no, que, pero en ese orden, lo mismo que hablamos del orden claro, de y los que, factores que altera el producto. Ujú, pero volvemos al ujú, principio de la ujú, conversación. ujú, Cuando tú tienes un comprador que no ujú, es inversor ujú, y te pide ayuda para hacer una operación, tú le vas a ujú. cobrar por unos honorarios, pero ese Claro. Ujú, comprador ujú, no lo vas a volver a ver en muchos años porque ujú, no va a comprar más casas ujú, hasta que no venda esa y vuelva a comprar otra. Pero si no, el inversor, tú le vas a acompañar en el camino. ujú, Entonces, te interesa que saque la mayor rentabilidad para que vuelva a invertir contigo. ujú. Yo creo que ese es se basa todo. O sea, la Sí. confianza Y se lo puede que entender, ocurre, exacto, y pero lo que el ocurre es objetivo eso. tiene que ser común, tiene que Ujú, ser de los dos, tiene que ser del grupo, tiene que ser ujú, de inversores ayudando a inversores. Tenemos que ujú, tener un objetivo común que es el beneficio mutuo, el give ujú. is gain, y que nos ayudemos a Yo creo que al final del avanzar. día se trata en realidad al final del día, con casos que hemos vivido, personas de educación. A veces el tomar una llamada y el simplemente ven, te ayudo, asume todo, en Sí, vez de te voy a acompañar, pero tú das un paso y yo otro paso, das un paso y otro paso, porque el acompañamiento no es yo doy tres pasos y te jalo para que... claro. Entonces, muchas veces, como te digo, en el mercado latino, en el mercado europeo, las palabras tienen tanto impacto. Ujú, Sí, yo te ayudo, pero no me ayudó de la forma como yo quería, pero es que no hubo claridad de cuál es el proceso. Yo pienso que así como estamos trabajando en nuestro programa Reina, que lo estamos viviendo los martes en esta, y les digo en los guiones, el siguiente paso en el proceso es tal. Y yo creo que la persona que toma atajos durante el proceso, lo único que saca son excusas y culpas, ujú, que es lo más fácil, porque es lo único que puede sacar. Cuando la persona sigue el proceso, de pronto, si no tiene suficiente tiempo y tiene que tomar una decisión ya, yo creo que la conversación es, en los siguientes 15 días necesito esto, 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 ¿puedes ayudarme con esto, esto, esto o no? Sí puedo, o de pronto, mira, no puedo, te recomiendo tal persona, pero cuando ya estés listo, a mí me encanta más bien que nos sentemos. Entonces yo, en mi experiencia como coach, que es lo mío, yo tengo que mirar el juego y yo no puedo tener un delantero que corra muy rápido si no tengo el medio que le pase la bola y un defensa que la sepa parar, porque esa persona no puede ser arquero, defensa, medio y delantero. Está ujú, en una posición que tiene que ir como al ritmo. Entonces, el inversionista ayudando al inversionista, para tu punto acá, Jesús, tiene que ir al mismo ritmo. Y yo creo que el ritmo empieza diciendo, ¿a dónde quieres llegar acá? ¿Cuándo quieres llegar acá? Ok, entonces, si arrancamos de acá, tú haces esto, yo hago esto. Y sabes que como son 4 vueltas, en la primera vuelta miramos cómo vamos. claro. Porque ya para la segunda vuelta, si vas muy atrás, más bien para y más bien prepárate para hacerlo, porque prepararte para, hablaba con Cristian sobre eso, y con Germán, perdón, decíamos, para una maratón, pues tú no puedes entrenar, correr 20 minutos diarios para meterte en una maratón de 3 horas, pues te vas a quemar. Claro. Así digas, no, es que yo corro, no, pero es que tú corres a un diferente ritmo y yo a otro diferente ritmo. Entonces, el hacer ejercicio, yo creo que estas conversaciones, especialmente con España, o con Estados Unidos, o con Colombia, o con Panamá, o con México, la regulación sobre la propiedad horizontal, ¿cómo es? Requiere esa educación, esa preparación, y nosotros acá como inversionistas, ayudando inversionistas, pues vamos a seguir compartiendo esta información. Pero ya cuando la persona quiera entrar ahí, pues tiene que invertir. Es la primera parte de la inversión. El que no le invierte a la Claro. inversión, y eso lo tengo muy claro, Jesús, yo creo que para cerrar, hablando de el tiempo que usamos para compartir, para ayudar. La persona que no le invierte a la inversión simplemente no debería invertir. Y la No, inversión es en tiempo, en recursos y luego viene la compra, la administración, la venta. Pero la persona que no esté dispuesta a invertirle a la inversión, o sea, tomar tiempo, aprender, preguntar, y si hay un grupo de profesionales que hay que pagar para que hagan lo que hacen mejor en ayudarte a crear la estrategia, pues esa persona no debería invertir. Esa persona que dice, tengo 130.000 euros, quiero comprar una casa de sus. Ah, mira, acá está la casa, me parece bien. ¿Cómo te parece? Para vivir fantástica, para invertir, no lo sé. Toca hacer un claro. proceso. Sobre ¿Alguna todo cosita para cerrar? yo creo que las oportunidades llegan cuando tú estás preparado para aceptarlas. Exacto. Tienes toda la Porque razón. Y yo creo que lo hemos escuchado, pero tan difícil que es aplicarlo en el momento, ¿no? sí, pero a ver,
Tú mañana, no sé, puede llegarte una oportunidad enorme en la vida, pero si tú no tienes la capacidad de tomar una decisión, únicamente solo la decisión de si la cojo o la dejo pasar. Ujú. Esa oportunidad no es para ti. ¿Y cómo puedes estar preparado? Porque tienes la capacidad de analizar Mm. si realmente esa oportunidad es para ti. Y Entonces, tiene la información. Yo creo que efectivamente, al final del día es tener la información relevante, porque una cosa es decirle a una persona, esto se hace así. Como te digo, pueden confiar en ti, en mí. Sí, pero es que es mi plata y no estoy preparado simplemente porque no conozco el proceso. Así me pasó la primera vez en España, a mí personalmente. Confiaba en la persona, claro que sí. Miré el proceso, los correos electrónicos, los formatos, lo estudié, nos fue muy bien. Nos fue muy bien número por número. Pero no tuve en cuenta otros detalles que ellos tampoco, porque asumieron simplemente que yo sabía, como estaba haciendo tantas preguntas y soy inversionista, que debería saber eso. Y lo debería saber. Simplemente no pensé que aplicara para mí, como lo aplico para los demás. Eso es zapatero a tus zapatos, ¿no? Es como dicen, casa de herrero, asadón de palo. Y en vez de, entonces, con eso en mente nos fue muy bien número por número. El retorno fue lo que prometieron, los tiempos lo que prometieron. Sin embargo, el intercambio monetario, el costo entrando, el registro como español o extranjero, al hacer todo este movimiento, pues no perdí, pero gané una lección importantísima, que es esta preparación de la F, la parte financiera. ¿Qué pasa si yo invierto en dólares y cambia o en pesos, o en bolívares, o en colones, o en shillings y cambia la moneda? Tengo que estar ujú, preparado para eso. ¿Qué claro. pasa si el mercado se demora por eso? Tengo que estar preparado para eso. Entonces la preparación no solamente es para la compra, pero la preparación para el tiempo que la retienes y la preparación para la venta. O sea que Ujú, básicamente la preparación, como lo hemos visto en las clases, esas 11 letras de la palabra preparación y esas 11 letras de la palabra oportunidad, cuando se ujú. juntan esas 22, que es el número perfecto, el 11 y el 22 son los dos únicos números que existen, que son los números que no puedes buscar un multiplicador. Entonces, ah, creo que ahí está. Y yo creo que oportunidades tienes, como estas que mencionas acá, muy rentables. Esta de los 90.000 con 15.000 de inversión y 150.000 en un tiempo, no sé, 60, 90, 120 días, pero es oportunidad. Y aparte que al ser una herencia, tuvimos la posibilidad de que nos cedieran la posesión y nosotros hacer la obra y todavía no habíamos escriturado, con lo que no habíamos soltado todo el dinero. Entonces, mucho más rentable. Claro. Y sobre todo, a mí me pasa con clientes que ellos localizan una oportunidad, te la cuentan y luego tú le empiezas a hacer preguntas y al Ujú, final de la conversación no existe tal oportunidad. Te pongo un ejemplo, un cliente que le vendían una 10 hectáreas de chopos con una casa y se lo vendían por el valor catastral de la casa. Y cuando me dio los datos, saqué la nota simple, la casa no existía, no estaba registrada. O sea, él, realmente le estaban vendiendo al valor de una casa un 10 hectáreas de chopos que no, que prácticamente tendrían que pagarle por quedárselos. Entonces, exacto. eh, Y esa es la parte de la educación. Esto es cuando uno está al lado de la inversión. Jesús, yo te doy las gracias de nuevo por esta gran conversación que tuvimos. Creo que nos deja muchas inquietudes para todos los que vamos a estar acá aprendiendo sobre esto. A medida que vamos definiendo el proceso e irlo compartiendo con los inversionistas con que trabajamos, pues obviamente las cosas básicas, pero ya cuando las personas quieran incursionar en detalle, ya trabajan contigo directamente o con el grupo en cómo hacer el proceso. Y muchas gracias, Jesús, por tu tiempo hoy gracias y a estamos en ti contacto. y Y encantado de colaborar con esta iniciativa que me encanta.